Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde un lugar el cual posee la mayor cantidad de estupas, templos y budas del sudeste asiático. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido por Bagan, Myanmar. Desde muy pequeño siempre fui muy curioso y soñaba con conocer las profundidades del mar. Al crecer me di cuenta que no sería el más listo de mi clase, pero había descubierto que mis armas en la vida serían los colores y mi imaginación. Cada vez que subía a mi bicicleta era como montar un Pegasus salvaje que me llevaba volando a tierras desconocidas. Pero con los años y presiones de la sociedad, a veces olvidamos cómo volar. Un día, hojeando una revista, vi imágenes aéreas hechas de Bagan. En las fotos se podía ver una extensa planicie salpicada de templos y pagodas que eran iluminadas por los primeros rayos de luz del día. Unas imágenes que me impactaron, sembrando en mí una semilla de curiosidad que me recordaría que nunca es tarde para volver a volar. Esta es la historia que muestra el momento que decido ser nuevamente aquel niño una vez más y desplegar mis alas a lo desconocido. No hay mejor forma de entender la inmensidad y belleza de Bagan que desde el aire. Un lugar que te envuelve con su magia y sus construcciones religiosas esparcidas en una inmensa planicie. Qué mejor forma de iniciar mi travesía por un sitio el cual quedaría enamorado para siempre. Datos útiles sobre Bagan. En Bagan hay 3 zonas principales para hospedarse. Yangon es la zona de los mochileros y donde se pueden encontrar los hospedajes más económicos, pero esta zona está alejada del centro arqueológico.
El viejo Bagan es el área principal donde se encuentran todos los templos del área arqueológica, pero los hospedajes son más costosos y lujosos. El nuevo Bagan se encuentra al sur de la ciudad y tiene opciones de hospedaje para todos los presupuestos, pero esta área está más enfocada en un precio medio y razonable. En cuanto a la movilidad, para conocer Bagan es prioridad, ya que el área arqueológica es muy grande. La opción más popular es alquilar una motocicleta eléctrica, conocida como e-bike. Son económicas y te dan libertad absoluta. Si son más aventureros y quieren ejercitarse, la bicicleta también es una opción, pero tomen en cuenta que algunas distancias son considerables. El tuk-tuk es recomendable para aquellos que no quieran conducir una motocicleta o para parejas, pero con la desventaja de que no pueden entrar en caminos muy angostos y caminos de arena. Las carretas tiradas por caballo son otra opción, pero mi recomendación es no usarlas y conseguir un método de movilidad más ético. El taxi con guía es para aquellos que no quieran caminar, posean alguna discapacidad o desean conocer el área de forma rápida y sin pérdida de tiempo, teniendo en cuenta que es la opción más cara de todas. Luego de conocer Bagan desde las alturas, decido conocer los templos del lugar y la mejor forma de hacerlo es sobre 2 ruedas. Bagan es conocido por sus más de 2000 templos y pagodas dispersos en esta área. Mi primer parada es el conocido Templo Ananda. El Templo Ananda se considera una de las obras maestras de la arquitectura Mon que más ha sobrevivido al paso del tiempo. Construido en el siglo XI y XII, se ha mantenido como un lugar de culto activo desde hace casi un milenio. Este también es conocido como el más fino, más grande, mejor conservado y más venerado de los templos de Bagan. En el centro de la pagoda Nanda hay una gran sala cuadrada donde 4 magníficas imágenes de Buda se encuentran de pie. Las imágenes doradas de madera de teca de 10 metros de altura representan a Buda alcanzando el nirvana. El templo Ananda posee una estructura elegante y simétrica con el diseño de una cruz griega. Una de las características más notables y hermosas es la cúpula dorada llamada Sikara, que se encuentra en el centro del edificio. Esta estructura, en forma de torre, se origina en el norte de la India y muestra la influencia india en el estilo arquitectónico de Ananda. Bagan es considerada la primer capital de Birmania. El reino de Bagan brilló hace 1000 años y en el área se construyeron aproximadamente 10.000 templos. Tanto el rey como los habitantes tenían la creencia que construir templos generaba altos méritos en la creencia budista. Hoy día se conservan tan solo 2000 de ellos. Bagan es una zona arqueológica espectacular que posee un valor histórico incalculable.
El terremoto del año 2016 golpeó duramente a Bagan, dañando a más de 200 templos, dando así la oportunidad de reconstruirlos nuevamente bajo los alineamientos de la UNESCO para poder así lograr el título de Patrimonio de la Humanidad. Está visto que Bagan está destinado a cambiar y ese cambio afectará el lugar de forma positiva como negativa. Hoy día podemos disfrutar de sus templos y de la vida cotidiana de este lugar de una forma muy auténtica. Pero Bagan es mucho más que una zona arqueológica, ya que la magia de sus templos y pagodas te cautivarán para siempre. No muy lejos de mi última parada se encuentra el Templo Sulamani. El Templo Sulamani es una de las reliquias históricas de Bagan que no puede faltar en tu itinerario. El nombre del templo significa piedras preciosas. Este templo es diferente de los demás templos, ya que posee paredes exteriores bellamente decoradas y exquisitas pinturas grabadas en los techos interiores. Los murales son espectaculares y dignos de ver, lástima que la conservación de ellos sea muy precaria. El templo de Sulamani tiene una arquitectura de 2 pisos, como también entradas interconectadas por grandes corredores. Cada uno de estos corredores posee una gigantesca imagen de Buda y su respectivo santuario. Como muchos templos y pagodas en Bagan, el templo de Sulamani ha sido destruido en parte debido al terremoto de 1975. Sin embargo, este templo fue renovado y restaurado después de eso y hasta ahora ha mantenido aproximadamente el 40% del diseño original. Mi segundo día comienza explorando el Palacio Dorado de Bagan. Abierto al público desde el 2008, el Palacio Dorado es una réplica reconstruida de las antiguas edificaciones reales que muestran la época de oro de Bagan. El lugar es muy controversial, ya que los expertos se quejan de que el estilo arquitectónico no se acerca al diseño original y se utilizaron materiales modernos para la construcción de él. El Palacio Real original fue construido en el siglo XI por el rey Anawatra, bajo cuyo reinado el imperio de Bagan alcanzó su apogeo y estableció las artes y la arquitectura clásica de Birmania. En mi opinión, si les queda tiempo, vale la pena visitarlo para poder ver o imaginarse la vida en esa época tan dorada de Bagan. Mi segundo lugar, antes de conseguir un lugar para ver las famosas puestas de sol de Bagan, me dirijo al templo de Damayangi, uno de los templos más grandes y visitados en Bagan. El templo Damayangi es un templo budista, el cual se encuentra en el centro de Bagan. Este es el más grande de todos los templos del área y fue construido durante el reinado del rey Naratú en el siglo XII, quien subió al trono asesinando a su padre y a su hermano mayor. La historia cuenta que una vez en el trono mandó construir este gran templo para purificar su karma después de haber asesinado a gran parte de su familia. El templo Damayangi es el templo más ancho de Bagan y está construido en una forma muy similar al templo de Ananda. Este tiene la forma de una cruz griega con 4 pasillos de entrada, cada uno orientado hacia una dirección cardinal y cada uno de igual tamaño. En cada entrada encontramos una gran escultura de Buda que cada una de ellas mira hacia un punto cardinal. Historiadores birmanos afirman que durante la construcción del templo estaba en proceso, el rey fue asesinado por invasores singaleses y nunca se lo terminó como estaba planeado.
En la actualidad, en el templo hay muchas habitaciones selladas y los turistas solo pueden visitar los corredores, las salas de meditación y el área exterior. Bagan es un centro arqueológico inmenso que no puede faltar en tu itinerario si visitas Myanmar, y para despedirme de este lugar recopilo los momentos más impactantes de este lugar donde las palabras, en mi opinión, no son necesarias. Bueno, viajeros, mi recorrido por este maravilloso país llega a su fin. Myanmar es un país el cual posee un futuro amplio y prometedor, pero a la vez posee lugares vedados al turismo a causa de problemas étnicos internos. Pero por lo que he visto en mi travesía, este país va por un buen camino y espero que de todo corazón siga por ese camino. Espero hayan disfrutado de este grupo de episodios y me acompañen en un futuro a seguir recorriendo este maravilloso mundo sin fronteras.